Entonces le vamos a dar paso ya al siguiente ponente y último, que es Bruno de Miranda, ingeniero industrial especialista en instalaciones, que nos va a hablar un poco de la biomasa en el RITE, así como las aplicaciones y posibilidades que hay, y de las diferentes líneas de ayuda para las instalaciones de biomasa que están ligadas a la rehabilitación energética. Sin más, ya te doy paso, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. No sé si me oís bien. Sí, se te oye perfectamente. Muy bien, pues vamos a ello entonces. Voy a compartir pantalla. Vamos allá. Compartir, ahí estamos. Bien, vamos a empezar hablando un poco del tratamiento que le da el reglamento de instalaciones térmicas y el código técnico conjuntamente a las instalaciones de biomasa, tanto en proyectos nuevos como en rehabilitaciones. Entonces, lo que vamos a dar en primer lugar es un poquito de contexto, ¿no? Perdón, dado que las instalaciones térmicas tienen su cierta complicación en cuanto al ámbito normativo, puede resultar algo confuso. Y de hecho, tanto es así que ni siquiera la propia administración en todas las provincias hace la misma interpretación de ese ámbito normativo. Entonces vamos a tratar de contextualizar eso. Empezamos. Aquí estamos viendo un poco cómo enfocar el tema, ¿no? Nosotros tenemos que las instalaciones térmicas en los edificios, ahora veremos qué quiere decir eso de una instalación térmica en un edificio, están sometidas como una especie de régimen doble, ¿no? Por un lado tenemos el RITE. El RITE es un reglamento de seguridad industrial que cuelga de la ley de industria. En ese sentido, pues las empresas instaladoras están obligadas a un régimen de habilitación previa y las instalaciones térmicas están obligadas a un régimen de registro a posteriori. Y además, el RITE es una parte del código técnico, de modo que el propio RITE es el documento básico HE2 del código técnico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hagamos un proyecto de edificación en el ámbito de la ley de ordenación de la edificación, vamos a tener que justificar el RITE en aquellos casos que estén dentro del ámbito de aplicación del HE2. Pero no solo eso, cuando nosotros hagamos un proyecto puro de instalaciones térmicas donde no podamos considerar que se trata de una edificación, como puede ser, por ejemplo, la reforma de una sala de calderas, también tendremos que aplicar el reglamento de instalaciones térmicas en tanto en cuanto el RITE es un reglamento con dos padres o dos madres, ¿no? Por un lado, la LOE apunta al CTE y por otro lado, la ley de industria, que apunta directamente a lo que se llaman en nuestro marco jurídico los reglamentos de seguridad industrial, siendo el RITE uno de ellos. Por eso, además, el RITE tiene como dos patas grandes que veremos ahora, dos patas de elefante. Por un lado, la seguridad, porque viene de la ley de industria, y por otro lado, lo que sería la eficiencia energética, porque viene de la LOE. ¿Y por qué el tema de la seguridad y de la ley de industria? Esto es una cosa que resulta muy chocante, por ejemplo, cuando empezamos a ejercer como técnicos, el tema de que tengamos que ir a industria para algunas instalaciones que están en edificios que no son industrias, ¿no? Esto es simplemente porque hay un artículo de la citada ley de industria que indica que aquellas instalaciones que puedan resultar peligrosas para las personas, el medio ambiente, los bienes o los animales, están sujetas a una especie de régimen que se llama seguridad industrial en términos genéricos, y ese régimen se desarrolla para cada tipo de instalación, como pueden ser las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, las instalaciones de productos petrolíferos, con su propio reglamento de seguridad industrial, siendo el RITE el reglamento de seguridad industrial que afecta a las instalaciones térmicas. Bien, nosotros cuando justifiquemos el RITE en un proyecto vamos a tener que mirar estas tres patas: instalaciones térmicas, ahorro de energía y certificación energética, porque las instalaciones de calefacción tienen influencia sobre las tres, pero no debemos confundirlas, son tres patas completamente distintas. Nosotros tendremos que justificar el cumplimiento del RITE con su correspondiente memoria, tendremos que justificar el cumplimiento del documento básico de ahorro de energía con su memoria correspondiente, que puede remitir a la memoria del RITE en la parte del HE2, y tendremos que también hacer nuestra certificación energética en fase de proyecto y en fase de ejecución, que tendrá influencia de las instalaciones térmicas, pero que no está recogida como se hace aquí, ni tampoco aquí. Si bien la parte técnica de la certificación energética no está en el Real Decreto de la certificación energética, sino está en el Código Técnico. Es así un poco lioso, pero ahora vamos a tratar de desentrañarlo un poco. Vamos allá. Bien, nos centramos en hablar del RITE. Estamos hablando ahora del Reglamento de Instalaciones Térmicas. Vamos a utilizar el RITE como hilo conductor y lo que vamos a hacer es ir saltando del Reglamento de Instalaciones Térmicas a otras normativas cuando lo necesitemos. ¿Cuál es el objeto de
del reglamento de instalaciones térmicas? Bueno, pues desarrollar esas dos patas de elefante que decíamos, ¿no? Por un lado la eficiencia energética y por otro lado la seguridad. ¿De qué tipo de instalaciones? Y aquí hay que ser muy específicos, ¿vale? De las instalaciones térmicas, ahora veremos qué quiere decir, en edificios y que afecten a las personas. Estos son tres aspectos claves que debemos recordar sin lugar a dudas porque son muy importantes. Primero, se requiere que la instalación térmica sea fija y esté en un edificio. Y segundo, se requiere que esa instalación térmica sirva para atender necesidades de personas, como son únicamente el bienestar térmico y la higiene. Y el RITE abarca toda la fase de vida de la instalación: diseño, dimensionado, que también podríamos decir que es el cálculo, la ejecución, el mantenimiento y el uso. Y también podríamos añadir aquí la inspección. Aunque en cuanto al tema del mantenimiento, el uso y la inspección, hay un matiz, que es que si nosotros tenemos una instalación legalizada previamente a la entrada en vigor del RITE, esa instalación tendrá que cumplir en cuanto a periodicidad y obligaciones lo que dice el RITE, pero en cuanto a operaciones que le afecten y en cuanto a requisitos de eficiencia energética o requisitos de inspección, tendrá que cumplir el reglamento con el que fue puesta en servicio, ¿no? Aquí tenemos lo mismo un poco más resumido, así de una manera más gráfica. Hablamos de 4 patas importantes: seguridad, porque es un reglamento de seguridad industrial, afecta a los edificios, ¿vale? En instalaciones fijas en edificios, en toda su fase de vida: diseño, ejecución, mantenimiento e inspección. Siempre tiene que estar relacionada con instalaciones que atiendan necesidades de personas, bienestar térmico e higiene, y además forma parte del código técnico en tanto en cuanto es el documento, la sección H2 del documento básico HE. Aquí hablamos un poco más concretamente del ámbito de aplicación: siempre instalaciones fijas de calefacción, de climatización, de ventilación, aunque con matices, de producción de agua caliente sanitaria y, como última novedad, incluida en la redacción más reciente del RITE, las redes de calor y frío y los sistemas de control que estén relacionadas con todas las anteriores. Evidentemente no cualquier sistema de control, sino un sistema de control que esté relacionado con las anteriores. Siempre en mente que las instalaciones en el ámbito de aplicación del RITE son aquellas que están pensadas para atender bienestar térmico e higiene de las personas, y en cualquier tipo de edificios nuevos y edificios que se reformen. Aquí es un detalle que debemos tener en cuenta, el tema del enfoque de las reformas en el ámbito reglamentario, porque nosotros estamos trabajando con unas calderas de biomasa, que son calderas interesantes en determinados tipos de proyectos. Por ejemplo, tal y como os comentaba Diego, una instalación actualmente funcionando con gasóleo, donde yo tenga accesibilidad para el camión y donde tenga un volumen de depósito importante, es una instalación candidata a sustituir sus actuales calderas de gasóleo e incluso de carbón en las zonas de cuencas mineras y por ahí, sustituirlas por biomasa. Entonces podemos tener proyectos de reforma donde encajen bien las calderas de biomasa. Bien, hacemos hincapié en lo que os comentaba, que hay dos novedades en cuanto al ámbito de aplicación, que se aplica a las interconexiones a redes urbanas. Por ejemplo, yo tengo una red urbana existente y quiero interconectarme a ella, pues ahí también aplicaría el RITE, y a los sistemas de automatización y control que afectan a todas las instalaciones térmicas. Hacemos hincapié también en a qué tipo de instalaciones: edificios nuevos, esto está claro, siempre que haya una instalación térmica nueva aparecerá la obligación de aplicar el RITE. También en instalaciones térmicas que se reformen aparecerá la obligación de aplicar el RITE, y a todas las instalaciones en cuanto a mantenimiento e inspección. Un detalle es que no será de aplicación el RITE, ojo a esto, a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada, ojo, aquí esto es la clave de la cuestión, este es el paradigma, que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Ahora tenemos un resumen de esto de una manera más gráfica y ya lo volvemos a comentar. Bien, me interesa mucho pararme en el término reforma, dado que da lugar a controversia, y de hecho incluso no en todos los organismos territoriales competentes en materia de industria interpretan igual lo que quiere decir reforma. Bien, ¿qué es una reforma? Si nosotros tenemos una vieja caldera de gasóleo que vamos a desechar, una vieja caldera de gas que vamos a desechar y que la vamos a sustituir por una nueva caldera de biomasa, en ese caso, ¿será una reforma? Pues sí, no hay lugar a dudas, ¿vale? La sustitución de un generador por otro de características diferentes es una reforma, y el cambio del tipo de energía por otra, el cambio del tipo de energía utilizado, la incorporación de energías renovables, que estoy haciendo las dos cosas,
es una reforma también. Por tanto, la sustitución de una caldera que no es de biomasa por una caldera de biomasa es una reforma y así habrá que documentarla. También se considera reforma cualquier tipo de cambio de caldera. Esto viene a ser más evidente que es una reforma y que no cabe ninguna duda. ¿Por qué pongo esta diapositiva? ¿Por qué pongo este slide? Bueno, porque me interesa mucho hacer hincapié en un detalle. Ojo con la sustitución de calderas de gasóleo por calderas nuevas de gasóleo. Esto es algo que se está haciendo y hasta cierto punto puede ser interpretado como una trampa. Imaginaos la situación. Nosotros tenemos un edificio, pues un colegio, y en ese colegio tenemos una vieja caldera de gasóleo que tiene 40, 50 años, está cerca del final de su vida útil, muy cerca de averiarse o se avería directamente y no tiene reparación. Entonces el mantenedor del colegio contacta con el proveedor de la caldera y le pide sustituir el cuerpo de la caldera por un cuerpo de la caldera igual, del mismo modelo, para que de esa manera no sea considerado una reforma, sino que sea considerado simplemente una operación de mantenimiento donde se está reponiendo un elemento que se ha estropeado por un elemento que está en buen uso. Y resulta que el repuesto de esa caldera no está disponible porque está descatalogado. Entonces, el proveedor ofrece una alternativa en forma de caldera nueva. Entonces, introducir una caldera nueva de gasóleo por una caldera existente de gasóleo, siempre que sea diferente, con unas características nuevas, cumpliendo el reglamento de ecodiseño y todo eso, eso es una reforma. Y como tal, debe llevar aparejada la incorporación de energías renovables en los términos que marca el RITE. Por tanto, yo no puedo simplemente cambiar una vieja caldera por una caldera nueva completamente distinta. Si yo quiero decir que es simplemente una operación de mantenimiento y que no estoy reformando la sala de calderas, no tendré que sustituir la caldera, sino que tendré que reemplazar un elemento, como es el cuerpo de la caldera, por un elemento equivalente. Y no hacerlo así, ¿vale? No reemplazarlo por un elemento equivalente y cambiar la vieja caldera por una caldera nueva, es una reforma. De eso no cabe ninguna duda. ¿Vale? Aunque mantenga el gasóleo, aunque mantenga la chimenea, aunque no toque nada el control. Yo tengo una vieja caldera, la cambio por una caldera nueva, eso es una reforma. Y siendo una reforma, es posible, por ejemplo, si tengo consumo de agua caliente sanitaria, que tenga que incorporar energías renovables. Entonces, esto es un problema si yo voy a soluciones de que tengo vieja caldera de gasóleo y meto nueva caldera de gasóleo. Ya no voy a estar cumpliendo el RITE en la parte medioambiental y de eficiencia energética, o voy a tener difícil la justificación de esa parte medioambiental. Bien, haciendo, esto es lo que os decía antes, de que había una transparencia dedicada, bueno, no es una transparencia ya, que había un slide dedicado al tema de cuándo se aplica el RITE y cuándo no se aplica el RITE. Acordaos, se aplica el RITE siempre que tengamos bienestar térmico e higiene de las personas. Y no se aplica el RITE cuando tengamos otros supuestos, independientemente del uso del edificio, aunque el uso del edificio sea industrial, que no os lleve a confusión esto, ¿vale? Si yo tengo una instalación de calefacción destinada a confort humano, se aplica el RITE. Si esa instalación de calefacción destinada a confort humano está en una nave industrial, porque son las oficinas de esa nave industrial, se aplica el RITE. Si es la instalación de agua caliente sanitaria para los trabajadores de esa nave industrial, se aplica el RITE también. ¿Y por qué? Aunque sea una industria, son instalaciones que claramente están destinadas a bienestar térmico o a higiene de las personas, higiene, y por tanto se aplica el RITE. Sin embargo, no se aplica el RITE a las instalaciones de calefacción para bienestar animal, por ejemplo, instalaciones en granjas, granjas de pollos, granjas de lechones, de cerdos. No se aplica el RITE en una instalación de calor de proceso, pues por ejemplo yo tengo que calentar agua de limpieza para una industria de elaboración del pescado, ni tampoco un secadero, pues que es calor de proceso también, ni tampoco en la calefacción de un invernadero por dos motivos, porque es calor de proceso y porque además no está en un edificio, ¿vale? Un invernadero no tiene la consideración de edificio y por tanto no es una instalación fija en un edificio, no se puede aplicar el RITE. Bien, el RITE marca una serie de exigencias técnicas que orbitan aquí. Esto lo vamos a tener que nosotros justificar en todos los proyectos. Yo aconsejo siempre sobre el RITE hacer una memoria muy escueta y después incorporar como anexo una justificación de estas exigencias técnicas, una detrás de otra, en forma de checklist. El checklist puede ser muy similar para todos los proyectos. Lo que podemos hacer es, si tenemos una exigencia que en un proyecto determinado no aplica, pues decimos que no aplica. A mí como me gusta hacerlo es redactar el texto de la exigencia en concreto que viene en el reglamento y después decir las exigencias reglamentarias, reglamento,
y después lo que hacemos en proyecto, en una columna. Entonces podemos decir exigencia, pues ventilación de sala de calderas, el reglamento exige una superficie de 5 centímetros cuadrados por kilovatio y en proyecto podemos poner la palabra cumple y después acompañar un pequeño cálculo justificativo si procede. ¿Vale? Entonces, esto es una manera que tenemos de hacerlo estándar, metódica, es un sistema y nos hace ser muy ágiles con las memorias. Bien, hacemos hincapié, ¿cuándo necesitamos proyecto y cuándo no necesitamos proyecto? Y esto que no os genere confusión, ¿vale? Aquí podemos como dividirlo en dos familias bien avenidas, ¿no? Cuando yo soy un arquitecto que trabaja en una oficina técnica y estoy haciendo el proyecto de un edificio, o cuando soy un ingeniero que trabaja en una empresa instaladora o haciendo asistencias técnicas a oficinas técnicas o lo que sea, y tengo que hacer un proyecto para ir a industria. Estos son dos cosas diferentes. Proyecto LOE y proyecto industria. No creáis que cuando no hay proyecto industria, no hay proyecto LOE. Vamos a ver qué quiero decir. Documentación técnica de diseño y dimensionado. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kilovatios, ¿vale? 70 kilovatios, se requerirá la realización de un proyecto específico de la instalación, que puede formar parte del proyecto del edificio o que puede ser un proyecto independiente. Si no se da esta condición, no es necesario la realización de un proyecto específico, pero debemos incorporar en el proyecto del edificio, si procede, ¿vale? Si hay un proyecto del edificio, debemos incorporar una memoria justificativa de que se cumple el RITE, en tanto en cuanto el RITE es el HE2 del código técnico. Entonces, si sois arquitectos y hacéis proyectos del edificio, en el proyecto de ejecución siempre tiene que haber una justificación del HE0, una justificación del HE1, una justificación del HE2, que es el RITE, una justificación del H3 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, yo tengo que justificar el H2, que es el RITE, aunque no tenga que hacer un proyecto específico de instalaciones térmicas. Entonces, ¿cuándo hay que hacer proyecto específico? Cuando se superan los 70 kilovatios. ¿Qué hay que hacer con ese proyecto específico? Pues cuando se termina la instalación hay que ir a industria, aunque ahora vamos a ver los pasos de legalización más importantes. Bien, ¿cómo se contabilizan estos 70 kilovatios? Estos 70 kilovatios se contabilizan contando por separado el frío y el calor. De modo que si yo en un proyecto tengo una enfriadora de 60 kilovatios y tengo una caldera de biomasa de 50 kilovatios, contabilizo caldera 50 kilovatios de calor, enfriadora 60 kilovatios de frío y por tanto no requiero proyecto para industria porque no supero los 70 kilovatios con ninguna de las dos producciones de calor, ¿vale? Y después hay otra cifra clave que son los 5 kilovatios. Por debajo de 5 kilovatios las instalaciones térmicas no tienen trámite en industria. Entonces, vuelvo a repetir, estamos hablando, estos ratios de potencia hablan de ir a industria. Yo por debajo de 5 kilovatios no tengo que ir a industria. ¿Eso quiere decir que no se tenga que cumplir el RITE? No, no quiere decir esto. Esto es lo que se interpreta en el mercado. La gente al ver lo de los 5 kilovatios piensa que se puede comprar en el Carrefour una estufa de peles de 4 kilovatios y puede instalarla uno mismo, el propio usuario, sin necesidad de llamar a un instalador ni nada. Eso no es lo que dice el RITE. El RITE dice que todas las instalaciones térmicas deben ser ejecutadas por instaladores habilitados. Lo que dice el RITE es que si esas instalaciones térmicas tienen una potencia menor de 5 kilovatios, no es necesario registrarlas en el registro de instalaciones térmicas, que es una cuestión muy diferente, ¿vale? Entonces, ojito con este detalle. Bien, no hay que presentar tampoco documentación técnica para instalaciones de menos de 5, como os decía hace un momento. Cuando tengamos ACS con calentadores o termos, ojito, calentadores o termos, ¿vale? Calentadores o termos. No habla de calderas ni de bombas de calor, habla de calentadores o termos. Cuando tenga calentadores o termos que sumen menos de 70 kilovatios o hasta 70 kilovatios y cuando tenga sistemas solares compactos que no vayan asociados ni a una caldera ni nada. Estos son los típicos termosifones. Cuando tenga un sistema solar compacto, pues un depósito con 2 paneles que se vende todo como un kit y eso se instala de una manera muy sencilla. Ahí tampoco tengo que registrarlo en industria. Bien, las conexiones urbanas a redes de frío o calor. Esto es novedad. Esto aparece en la última versión del RITE, en la versión última. Y lo que nos dice es que cuando yo tengo una conexión a una red urbana de calefacción o refrigeración, la potencia que tengo que considerar administrativamente
es la de la subestación de conexión. Imaginaos, yo tengo aquí un pequeño ayuntamiento que va a hacer una red de calor. Pues tengo aquí la Casa del Concello, tengo aquí la escuela infantil, tengo aquí el centro cívico y tengo aquí el centro de salud. Y entonces el ayuntamiento decide promover una red de calor, instala una sala de calderas de biomasa muy chula, muy bonita, muy eficiente y distribuye una red de calor por el pueblo. Y conectamos la escuela infantil, la casa del concello, el centro cívico y el ambulatorio. Vale, tenemos todo conectado y esta red de calor queda disponible para los vecinos. Se da en servicio, se contabiliza la potencia térmica de producción y esto se hace un proyecto, se autoriza esta red con todas las afectaciones que procedan, bla, bla, bla. Y un tiempo después viene aquí un edificio de vecinos, otra administración pública, un nuevo edificio del concello y quiere conectarse a esta red de calor existente. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Pues esta red va a tener que conectarse a la nueva instalación a través de una subestación de conexión, igual que todas, que va a ser básicamente lo que os mostraba Diego, un intercambiador de placas con unos sistemas de control. Bien, pues la realización de este proyecto desde el punto de vista administrativo tiene la misma consideración, pero la potencia térmica que se va a considerar es la potencia térmica de este intercambiador. De modo que si ese intercambiador tiene una potencia térmica mayor de 70 kilovatios, pues la conexión de esta instalación a la red de calor requerirá proyecto y si tiene una potencia menor o igual de 70 kilovatios, la conexión de esta instalación a la red de calor no requerirá proyecto, pero requerirá memoria técnica por parte de un instalador habilitado. Entonces, esto es un poco la situación nueva. Es bastante novedoso, porque antiguamente las instalaciones térmicas nunca requerían proyecto o nunca requerían legalización si no existía, ¿vale? Si no existía generador. Siempre las instalaciones térmicas hasta ahora han estado asociadas a la existencia de una máquina frigorífica, de una bomba de calor o de una caldera, de algún tipo de generador de frío o de calor. Si no existe generador, hasta ahora no existía instalación térmica. Ahora hay una novedad, que es que un edificio puede no tener ningún generador de calor, pero tener una instalación térmica individual, que es aquella que está alimentada a través de una subestación por una red de calor. Esa subestación es la que le da la potencia desde el punto de vista administrativo para que yo sepa qué trámite tengo que hacer para legalizar esa instalación. Aquí están resumidos los trámites de legalización. Me vais a perdonar. Cuando hablamos de legalización, hablamos de ir a industria. Esto todo lo que estamos hablando es de ir a industria. Entonces, hay un grupo de instalaciones térmicas que no hay que ir a industria, no vamos a industria. Y hay otro grupo de instalaciones térmicas que una vez terminadas vamos a industria. Una vez terminadas, a industria no se va a nada hasta que se termine la instalación. Y si el proyecto estaba mal, pues hay que fastidiarse, ¿vale? Hay que hacerlos bien a la primera porque no tenemos vida extra ahí. Bien, entonces no vamos a industria para instalaciones de menos de 5 kilovatios en general, para instalaciones con calentadores o termos de hasta 70 kilovatios o para sistemas solares en un único elemento prefabricado. Acordaos que el RITE no nos dice que estas instalaciones puede ejecutarlas cualquiera. Seguimos entendiendo que deben ejecutar las empresas instaladoras habilitadas que estén en el registro industrial como tales. Bien, después de las instalaciones que vamos a industria tenemos dos trámites diferentes. Están recogidos bajo el mismo epígrafe aquí en la Xunta, que es el IN 622B, pero que se realiza de diferente manera en función de la potencia térmica. Instalaciones entre 5 y 70 kilovatios. Aquí, desde el punto de vista administrativo, ante industria, para el registro en el registro oficial de instalaciones térmicas, solo interviene la empresa instaladora, nadie más. De modo que la ejecución de la instalación corresponde a la empresa instaladora, el mantenimiento corresponderá bajo responsabilidad del titular a una empresa mantenedora escogida libremente por el titular sin necesidad de formalizar ningún contrato. Es decir, cuando toquen los 2 años o el año de la revisión, el titular será responsable de llamar escogiendo libremente a la empresa mantenedora que quiera para que le haga el mantenimiento. Y después, la memoria técnica de la instalación la redacta el instalador. ¿Esto qué es? Esto es un legajo de documentación que consta de lo que es la memoria técnica propiamente dicha, que es un formato tipo de la comunidad autónoma, donde el instalador consigna una serie de datos. Ese formato hay que acompañarlo de los anejos de cálculo, cálculo de cargas térmicas, cálculo de los consumos de energía, ¿vale? Y además de planos, un esquema de principio
los certificados de marcado CE, las etiquetas de eficiencia energética de los equipos que estén sometidos a reglamentos de ecodiseño, certificado de la chimenea, y con todo eso se va a industria, se inicia un procedimiento IN 622B, lo inicia el instalador, sin embargo, el administrado es el titular de la instalación. Yo esto no lo entiendo demasiado bien, ¿vale? Yo no soy experto en derecho administrativo, pero que un tercero pueda iniciar un expediente ante industria del que tú eres responsable, es decir, el instalador es el obligado a iniciar el expediente, sin embargo, el titular es el obligado a registrar la instalación, que es una cosa así un poco extraña. Entonces el instalador lleva estos papeles a industria y la instalación se registra en un registro, ¿vale? Eso es un poco el proceso y nada más. El certificado de la instalación, en este caso, lo firma el instalador únicamente. Aquí, instalaciones de más de 70 kilovatios. El proceso es bastante más complejo. Con carácter previo al inicio de las obras es necesario redactar un proyecto. Ese proyecto no es necesario entregarlo en ninguna parte, salvo en el ayuntamiento para pedir la licencia oportuna, pero en industria no hay que entregar el proyecto, simplemente se guarda. La obra ha de ejecutarse bajo la dirección de obra de un técnico competente, que puede ser el director de ejecución o el director de obra, dependiendo del tipo de edificio, o un director específico de la instalación. La ejecución corre a cargo de una empresa instaladora, el mantenimiento va a correr a cargo de una empresa mantenedora con la que existe obligación de formalizar un contrato. Ahora sí que existe la obligación de formalizar un contrato, y una vez finalizada la obra hay que firmar la documentación. Alguna documentación la firma el director de obra, otra documentación la firma el instalador, y ambos firman el certificado de la instalación. No confundir con el certificado de dirección de obra, que solo firma el técnico competente. Entonces, se junta toda la documentación, al finalizar la obra, se añade el proyecto. Si el proyecto ha sido modificado, pues habrá que hacer un nuevo proyecto as built, presentar un anexo al proyecto modificado, o hacer un reformado o hacer un anexo a la dirección de obra. Existen muchos formatos para solucionar ese problema, y con todos esos papeles el instalador va a industria y registra la instalación, ¿vale? Entonces el trámite cambia dependiendo de si la instalación tiene hasta 70 kilovatios o tiene más de 70 kilovatios. En general, ¿vale? En general el trámite es bastante parecido. Los cálculos que hay que hacer son más complejos. Si la instalación requiere proyecto hay que justificar más cosas. Abajo tenéis un recordatorio sobre el tema de las redes urbanas, que ya lo hemos hablado, ¿vale? En redes urbanas de calefacción, si yo tengo una conexión a posteriori en una red urbana existente, lo que cuenta es la potencia de la subestación, ¿vale? Lo que cuenta es la potencia de la subestación. Bien. Caso de sustitución de calderas, ¿vale? Existe un supuesto en el que no es necesario registrar calderas, que es aplicable sobre todo a viviendas unifamiliares, a pisos, a calderas individuales, sobre todo, ¿vale? Que es que yo tenga un cambio de caldera y no ni cambie la fuente de energía, ni cambie el combustible, que es lo mismo, básicamente, y el cambio de la potencia no suponga una variación mayor del 25%. Esto a nosotros pues no tiene mucha importancia. En este caso, cuando se cambia una caldera no se superen los 70 kilovatios y el cambio no suponga una variación del más del 25% en la potencia instalada, en ese caso no es necesario ir a industria, y el usuario de la instalación puede justificar documentalmente que tiene legalizada la instalación, presentando la legalización original y añadiéndole una factura donde figure mano de obra y caldera sustituida, ¿vale? Es decir, la nueva caldera. Yo creo que esto no aplica en el caso de sustituir gasóleo por biomasa, porque estamos cambiando la fuente de energía, y acordaos que eso tenía un epígrafe solo en la parte donde hablaba de las reformas. No obstante, no existe unanimidad sobre esta opinión, ni entre los organismos territoriales competentes, ¿vale? Entonces, siempre que cambiemos de fuente de energía, habrá que consultar si es necesario hacer el trámite administrativo o no, si estamos dentro de este supuesto. Imaginaos, cambiamos una caldera de 30 kilovatios de gasóleo por una 30 kilovatios de biomasa, ¿hay que ir a industria? Mi opinión es que sí. Bien, hablamos un poco de la justificación de la exigencia de eficiencia energética. No vamos a desarrollarlo, ni mucho menos. Solo quiero hacer hincapié, solo quiero insistir sobre dos aspectos que para mí son fundamentales, que es que dos instalaciones térmicas son equivalentes no si tienen la misma potencia, ¿vale? Ese no es el requisito, que estamos viviendo ahí como una especie de situación extraña en la que se ha dado una serie de... se está dando una serie de mercado de instalaciones híbridas, como le llamaba Diego. Yo tengo otro nombre que después os desvelaré,
donde parece que estamos justificando todo lo que nos pide el RITE con un Excel que para nosotros puede ser peligroso en determinados casos. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que justificar la eficiencia energética de una instalación, puedo acudir al procedimiento simplificado, que consiste simplemente en coger todas las exigencias del RITE, esas que vimos antes, y decir si cumplen, simple y llanamente, o puedo ir a un procedimiento alternativo. El procedimiento alternativo consiste en decir que hay alguna exigencia del RITE que no cumplo o que no sé si la cumplo o que no puedo acreditar que se cumpla, y en ese caso tendré que justificar que mi instalación es equivalente a una instalación que sí cumple el RITE. Mi instalación será equivalente a una instalación que cumple el RITE únicamente si se cumple que tiene unas emisiones de energía primaria y de dióxido de carbono iguales o mejores, ¿vale? Entonces, ojo con esto porque no nos vale, no aceptamos pulpo como animal de compañía en cualquier caso, sino que nuestra instalación tiene que mejorar una instalación que cumple el RITE, si no somos capaces de justificar la exigencia de eficiencia energética por el procedimiento simplificado. Sobre esto un comentario crítico, una opinión personal. A priori el RITE estaba pensado o se había puesto por ahí en los papeles que iba a ser un reglamento prestacional y no prescriptivo. No lo es un reglamento prescriptivo. Y es un reglamento prescriptivo hasta la extenuación. Y si ya barajamos el RITE con las normas UNE, entonces ya no es eso, es un manual. El RITE directamente es un manual, lo que me parece aberrante, ¿no? Que la legislación vigente sea un manual para enseñar a los técnicos a trabajar. O sea, eso no es, a mi modo de ver, es totalmente absurdo, no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Entonces, procedimiento alternativo, difícil que nos encaje, porque hemos acostumbrado tanto a los técnicos de las administraciones públicas a seguir el RITE al dedillo, porque creemos que diseñar una instalación térmica en muchos casos es cumplir el RITE, no es diseñar algo que funcione bien, que sea sencillo y que sea económico. Entonces, peligroso, ¿vale? Ir por el procedimiento alternativo, siempre tenemos que tener un contacto previo con industria para saber si nos lo van a aceptar, porque nos pueden decir que no se lo creen o nos pueden dar más vueltas que a una peonza, si vamos con un procedimiento alternativo. Sobre el tema que os digo de que los reglamentos no son códigos de diseño y no deben serlo, deberían ser prestacionales, no prescriptivos, esto es una opinión, lógicamente, ¿no? Después, yo tengo muchas veces, atiendo consultas de compañeros, muchas veces que me preguntan, mira, ¿qué criterio de velocidad se utiliza para calcular una tubería de agua? Bueno, pues si es en calefacción y es en viviendas, entre 0,4 y 1 metro segundo. ¿Y eso en qué norma lo pone? En ninguna. Pero es que no tiene que ponerlo en ninguna norma para que sea un criterio de diseño que está reconocido, que funciona bien. O sea, no todo tiene que estar legislado, ¿no? En la técnica. También tenemos nosotros que aportar nuestro granito de arena. Bien, cuestión importante, y no me enrollo con filosofadas. Coeficientes de paso. Cuando nosotros tengamos que convertir la energía final en energía primaria y en emisiones de dióxido de carbono, no podemos hacerlo de acuerdo con nuestro buen criterio. Tendremos que hacerlo de acuerdo con el criterio del IDAE. El IDAE nos dice, a través de un documento reconocido, el Reglamento de Instalaciones Térmicas, que cuando yo quiera convertir energía final en energía primaria o en dióxido de carbono, tengo que utilizar los factores que aparecen en este documento que tenéis publicado en Internet. Me gusta mucho esta tabla para hacer hincapié sobre un detalle. Estamos hablando del IDAE. El IDAE nunca ha sido sospechoso de apoyar la biomasa. Jamás, ¿vale? Por lo menos de apoyarla abiertamente. Esto es algo que ellos publican con su mejor criterio. Fijaos aquí. Electricidad convencional peninsular. Valores aprobados. Relación de energía primaria con energía final. 2,4. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo un edificio que tiene una determinada demanda. ¿Qué es la demanda? Es la energía necesaria para cubrir las cargas térmicas más las pérdidas que tenga por distribución en tuberías y conductos. Vale. Esa demanda la divido entre el rendimiento estacional del equipo, que en el caso de una caldera de biomasa es el rendimiento estacional, en el caso de una bomba de calor es el SCOP, el rendimiento estacional, ¿vale? El COP con la S delante. Esta demanda, dividida entre el rendimiento estacional, me da el consumo. Este consumo, que es lo que hace referencia al H0, este consumo también se le llama energía final.
Es a lo que se refiere este documento reconocido como energía final. Y esto lo tengo que yo obtener en el proyecto. Bien, pues si este consumo yo cojo y lo multiplico por los factores de paso, lo multiplico, esto es una multiplicación, lo multiplico por los factores de paso que aparecen en este documento reconocido, con un factor de paso obtengo la energía final, puede ser renovable, no renovable o total, y con otro factor de paso obtengo las emisiones de CO2. Vale, todo esto es un proceso que es totalmente transparente y cristalino. Fijaos qué nos ocurre con la electricidad convencional peninsular. Yo tengo un factor de paso de kilovatio de demanda de 2,4. Y fijaos lo que nos ocurre con la biomasa densificada, los pellets, aquí abajo. Yo tengo un factor de paso de 1,113. Es decir, yo tengo que garantizar que mi scope es mayor que este valor, necesariamente, no solo para tener consideración de renovable, acordaos, para tener consideración de renovable 2,5, para que en emisiones de energía final la biomasa sea peor que la bomba de calor. Pero no solo eso, esto es un valor medio anual. Si estamos pensando solo en instalaciones de calefacción, como todos sabéis, el rendimiento de la máquina frigorífica está profundamente influido, aquello cuando estudiábamos el ciclo de Carnot inverso, está profundamente influido por los saltos térmicos en los focos. Cuando yo tengo saltos térmicos en los focos desfavorable, este valor debería aumentar, dado que el mix energético en el invierno puede ser mucho más desfavorable. Bien, bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Si volvemos al tema sobre las emisiones de CO2, aquí es todavía más flagrante. Volvemos a aplicar el mismo razonamiento. Calculamos la demanda energética del edificio, que es lo necesario para cubrir las cargas térmicas para generación de ACS y para generación de calefacción, incluidas las pérdidas en distribución. Lo dividimos entre el rendimiento estacional, obtenemos el consumo o energía final. Esa energía final la multiplicamos por el coeficiente correspondiente y obtenemos las emisiones de CO2. Creo que decíamos que el IDAE no es sospechoso de favorecer a la biomasa, pero sin embargo aquí lo pone bien claro. ¿Vale? Vemos que 331 kilogramos de CO2 por megavatio hora y aquí tenemos 18. ¿Vale? Y si comparamos, por ejemplo, con el gas natural, 252 frente a 18. Bien. Justificación de la exigencia de eficiencia energética. Vamos a centrarnos ahora en lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista práctico. Yo me enfrento a una instalación nueva donde tengo que justificar la eficiencia energética de mi instalación, o yo me enfrento a una instalación existente donde yo voy a reformar una sala de calderas y voy a incorporar una serie de calderas de biomasa y tengo que justificar la exigencia de eficiencia energética de esa instalación. ¿Cómo puedo hacerlo para los equipos? Pues para los equipos ahora nos lo han puesto muy fácil. Aquí el RITE ha cambiado mucho. Aquellos que conozcáis el reglamento en sus versiones anteriores, pues recordáis que había unas fórmulas logarítmicas con 2 por el logaritmo de no sé qué, no sé cuánto, más 2. Vale, ahora eso ha desaparecido y ahora nos dice que los equipos justifican la exigencia de eficiencia energética aportando el cumplimiento de los reglamentos europeos de diseño ecológico. En las calderas de biomasa, si no recuerdo mal, desde el principio del 21 ya está en vigor. ¿Vale? Podéis poner eso, simplemente Reglamento Europeo de Diseño Ecológico, biomasa. Y os lleva a un micrositio del IDAE donde lo explica. Lo ponéis en Google y ya está. Y después hay una serie de aspectos que debemos tener en cuenta. La mayor parte de ellos son puro sentido común y debemos justificarlos, pero es importante a lo mejor que los comentemos. Y ahora vamos a ver unos esquemas reales y vamos a hacer hincapié en ellos. Vamos a poner ejemplos, ¿no? El primero, que los generadores de calor en general tienen que estar en paralelo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en un edificio necesito 2 calderas, esas 2 calderas deberán estar hidráulicamente conectadas en paralelo. No podrá estar en serie. El agua, al llegar a las calderas, tendrá que dividirse en función de la potencia térmica. No podrá la misma cantidad de agua en el mismo ciclo de trabajo pasar por las 2 calderas. Tendrá que pasar o por una o por otra. Eso es lo que quiere decir que estén en paralelo, ¿no? Si, por ejemplo, el agua viene por aquí y va a volver por aquí, parte del agua pasará por la primera caldera, parte del agua pasará por la segunda. Eso es lo primero. Lo segundo, se deben poder independizar entre sí. Yo tengo que poder dejar de utilizar una de las calderas y poder seguir utilizando la otra. Pero no solo manualmente, sino también de manera automática. Es decir, cuando esta caldera se pare y no esté funcionando, el agua de la instalación
no debe circular por la caldera parada. Si tengo un circulador común, por ejemplo, si tengo aquí una bomba, pues la solución es colocar aquí una electroválvula, que podría meterla entre la llave y la caldera, sería lo mejor más lógico, y aquí otra, para que solo esté abierta la electroválvula de la caldera correspondiente. Estas son las válvulas que llamamos de secuencia coloquialmente y que le gustaban mucho a Muiños. Si cada caldera tiene su propio circulador, no es necesario, pero podríamos poner circulador y válvula de retención para evitar que me circulase agua por la caldera que está apagada. Tened en cuenta eso, ojo, porque si metéis aquí un circulador para esta caldera, una bomba para esta caldera, otra bomba para esta y no ponéis la retención, es posible que parte del agua os dé la vuelta por la otra caldera. Cuidado con este detalle. Segundo, el caudal de fluido portador en los generadores podría variar para adaptarse a la carga térmica instantánea entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. Fijaos que dice podrá, pero es aconsejable que lo haga. Si yo adapto la producción a la carga térmica, pues tengo mayor eficiencia. Por ejemplo, ahora existen calderas de biomasa modernas que incorporan circuladores modulantes y que son controlados por la propia caldera, de modo que las calderas son capaces de modular en rangos muy grandes, pues una caldera de 64 kilovatios puede llegar a lo mejor hasta el 10% de su potencia, y de esa manera eso te permite trabajar sin necesidad de grandes inercias, sin depósitos de inercia en instalaciones que tengan volumen de agua suficiente. Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse también el funcionamiento de los equipos accesorios. Bien, esto es algo que veíamos mucho en hospitales, en edificios públicos, pues que sepáis que en un hospital o en un edificio público el 10-15% del consumo eléctrico a lo mejor son los bombeos y los ventiladores. Entonces, si yo tengo una caldera parada, tendré que parar también las bombas que le están dando servicio. Si yo tengo un hospital que no está produciendo calefacción, no tiene sentido que esté calentando los anillos intermedios y que esté calentando las subestaciones si nadie se va a conectar a esas subestaciones, si estoy haciendo solo ACS. Entonces, estamos muy acostumbrados a muchos proyectos ver circuladores, ver bombas de agua que están trabajando a piñón todo el año. Eso no tiene sentido. Tendremos que hacer lógicas de control un poquito más elaboradas y apagar esas bombas que no están siendo necesarias cuando no las necesitemos. Una de las tendencias que hay, si vamos a ser proyectistas, que vamos a dedicarnos a proyectar de manera insistente instalaciones térmicas, es aprender soluciones de control cada vez más complejas, ¿no? Y después, algo que es importante y que aparecerá repetido un poquito más adelante, es que la temperatura exterior tendrá que ser necesariamente condicionante para la temperatura de impulsión. ¿Esto qué quiere decir? Pues nada, imaginaos que yo tengo aquí una caldera y esa caldera está conectada a un circuito de calefacción, de modo que la caldera está trabajando entre el colector de ida y el colector de retorno. Tengo aquí una aguja hidráulica, un depósito de inercia para separarlos, y cada circuito de calefacción tiene su propio circulador con su tubería de ida y su tubería de retorno. Lo que nos está diciendo es que debemos tener una válvula mezcladora de 3 vías en la aspiración de la bomba que, estando controlada por temperatura, nos esté ajustando la temperatura de los emisores en función de la temperatura exterior. Imaginaos que tenemos radiadores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en el exterior hay menos 1 grado centígrado, pongo los radiadores a 60 grados. Cuando en el exterior hay 5 grados centígrados, pongo los radiadores a 50 grados, y cuando en el exterior hay 10 grados centígrados, pongo los radiadores a 45 grados. Y de esta manera, con esto, trabajando sobre esta curva de calefacción, voy a estar minimizando la temperatura de distribución y reduciendo las pérdidas por distribución. Esto es obligatorio. Nos lo marca el RITE. ¿Tiene que ser una válvula mezcladora de 3 vías colocada en el retorno de las bombas de secundario? No, no tiene por qué. Puede ser otra solución. Después yo os enseñaré un esquema donde hay una solución análoga, parecida, pero no exactamente esta. Pero tiene que haber una solución que nos permita que el control exterior actúe sobre la temperatura de impulsión de la caldera. ¿Puede actuar directamente sobre la caldera en lugar de sobre las bombas o sobre el caudal de agua? Sí, puede actuar directamente sobre la caldera, pero tenemos que colocar sonda exterior y esa sonda exterior debe actuar sobre la temperatura de impulsión de los generadores. Acordaos de esto, ¿vale? Sonda exterior. Por tanto, ya no debemos ver en términos generales en nuestros proyectos la sonda exterior como un opcional, sino debemos verlo como una necesidad, salvo que la sustituyamos por una solución equivalente. Bien, me he ido para atrás, ¿no? Nada, no, esto nada es. Volvemos a lo mismo. Calderas, ecodiseño. ¿Vale? Entonces, ya no nos preocupamos demasiado
ecodiseño. Gonzalo apuntó algo acerca de los combustibles no estándar y el RITE también lo hace, nos habla de la biomasa no leñosa y nos dice que en caso de que tengamos biomasa no leñosa, refiriéndose sobre todo a los huesos de aceitunas y a las cáscaras de frutos secos, en ese caso, como seguramente no haya etiqueta de ecodiseño, el rendimiento mínimo exigido será del 80%, 65% si estoy trabajando con estufas y cocinas calefactoras. Bien, esto, 80% y 65%, aplica a biomasa que no sea leñosa, ¿vale? Ojo, hay que leer este apartado con mucha atención porque no podemos aplicar solo una caldera de peles, ni una caldera de briquetas, ni una caldera de leña, porque esas calderas tendrán que tener su justificación del cumplimiento del Reglamento Europeo de Ecodiseño, ¿vale? Entonces, esto aplica a biomasa no leñosa. Yo no os aconsejo que pongáis calderas, que prescribáis en proyecto calderas de biomasa no leñosa, salvo que sea el propio usuario de la caldera el que produzca esa biomasa. En ese caso, si tiene una producción controlada, si tiene unas características de la biomasa que pueden ser consideradas uniformes, que permiten ajustar los parámetros de funcionamiento de la caldera y el servicio técnico de la caldera está al tanto y ha participado en todo el proceso, el fabricante conoce qué es lo que se va a quemar, la caldera permite el ajuste de los parámetros que requiere el quemar esa biomasa especial, podemos planteárnoslo, ¿vale? En un proyecto de edificación normal y corriente, donde yo voy a tener un mantenedor de calefacción cuyo conocimiento de la biomasa va a ser muy limitado, no puedo quemar biomasas que no estén estandarizadas. A día de hoy tenemos disponibilidad de astillas y pellets que están normalizados, tal y como nos explicó Gonzalo. No necesito yo hacer cuestiones así muy elaboradas, ¿vale? Entonces, esto de la biomasa no leñosa, oye, que sí, que yo voy a trabajar ahí en un fabricante de aceite de oliva o un envasador de frutos secos que dispone de muchas cáscaras de pistacho, bueno, pues sí, ahí sí que puedo plantearme la instalación de una caldera un poquito especial, pero en otros casos, pues es un poco matar moscas a cañonazos, ¿no? Bien, tema de la justificación, volvemos a lo mismo, esto lo repite el RITE, lo marca 2 veces, volvemos, esto es lo de la sonda exterior, no voy a volver a decirlo, que os quede claro que tengo la obligación siempre de ajustar la temperatura en función de la demanda. Evidentemente, cuando en la calle hace menos frío habrá menos demanda y por tanto debo poder controlar el sistema en base a eso, mediante mezcladoras controladas por temperatura, mediante la modulación de la caldera, lo que sea, pero tengo que hacerlo de esa manera. Y aparece aquí algo bastante novedoso que nos asustó un poco en el momento que salió, que es que se baja la temperatura de entrada a los emisores. Ningún emisor puede tener una temperatura de entrada mayor de 60 grados. ¿Requiere esto que si yo tengo un proyecto de biomasa, abandone los radiadores tradicionales y tenga que irme a radiadores carísimos de baja temperatura, donde a lo mejor tengo solo 12 o 13.000 euros en radiadores por vivienda? No, no requiere eso, ni mucho menos. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, el RITE, en caso de obra nueva, se aplica toda la instalación, ¿vale? Pero si yo tengo obra nueva, tengo que cumplir el CTE y el CTE obliga a un aislamiento muy elevado. Entonces, si tengo aislamientos muy elevados, voy a obtener cargas térmicas muy bajas, por ejemplo, en zona climática C. Ahora estamos obteniendo cargas térmicas entre 30 y 45 vatios por metro cuadrado, que pueden ser atajadas perfectamente con radiadores tradicionales, por ejemplo, de fundición de aluminio, trabajando con temperaturas de entrada bajas. Yo marco la distribución a 63, 64 grados para compensar las pérdidas en tuberías, llego al radiador a 60 grados, salgo del radiador, pues por ejemplo, a 50 grados o a 48 grados, tengo una temperatura media del radiador de 50 y tantos grados y con eso el radiador emite lo suficiente para combatir la carga térmica sin ningún problema, con un número de elementos muy ajustado. Por tanto, no es necesario hacer cosas extrañas en obra nueva. Después hay gente que dice, oye, pero es que en edificios existentes, si yo tengo un radiador de fundición de aluminio en el colegio que se construyó allí en los años 50 y ese radiador o de fundición directamente, no de fundición de aluminio, de fundición de hierro, y ese radiador le bajo la temperatura a 60 grados, pues no me va a rendir. Obvio, pero es que no tengo que bajarlo, porque en caso de reforma, el RITE aplica solo a la parte reformada. Si yo tengo una sala de calderas que actualmente está en gasóleo y yo voy a hacer una actuación que se restringe al ámbito de la sala de calderas y no voy a tocar para nada en los emisores, voy a mantener columnas o incluso si cambio las columnas y cambio la distribución, pero mantengo los emisores,
yo no estoy reformando los emisores, no reformando los emisores, no tengo que pasar a cumplir los 60 grados porque el RIT aplica solo a la parte reformada. ¿Vale? Conste que esto de que el RIT aplica solo a la parte reformada, hay órganos de control y organismos territoriales competentes que lo entienden de una manera más o menos relajada. Por ejemplo, existe una, no en el ámbito de los radiadores, yo nunca me he dado el caso de que me hayan exigido cambiar radiadores, jamás, nunca. Pero sí que me he encontrado que en reformas de salas de calderas me han pedido que adapte toda la sala de calderas porque entendían que el ámbito de la actuación no era un cambio de calderas, sino era una reforma de sala de calderas. También hay que tener un poco de cuidado con el léxico que nosotros utilizamos en el proyecto y entonces a lo mejor en lugar de llamarle proyecto de reforma de sala de calderas, llamarle proyecto de sustitución de calderas, para que nos digan, no, es que el ámbito es la sustitución de las calderas y yo los colectores secundarios no los voy a tocar y por tanto no tocándolos no tengo que reformarlos. Ojo con el tema de los ámbitos. Yo me encontré en una ocasión en una congregación religiosa en la que se le puso una hermosa caldera de biomasa, me encontré que yo saqué allí una castaña de calderas de gasóleo que había, aquello no había que se sostuviese, se metió en la caldera de biomasa, el colector secundario estaba reformado de hacía 10, 12 años y estaba muy bien, ¿vale? Con sus circuladores puestos en curva y todo el rollo, pero era grandecillo, no tenía antivibratorios en las bombas algunas de ellas eran de más de 3 kilovatios, y apareció por allí el organismo de control que hacía las funciones de control administrativo, porque hay comunidades autónomas donde quien legaliza las instalaciones son organismos de control, y dijo, no, hay que ponerle antivibratorios a las bombas. Tratamos de discutir, razonar con ellos que esa parte de la instalación estaba fuera del ámbito de la reforma, pero ellos decían, no, esto es una reforma de sala de calderas, hay que adaptar todo el interior de la sala de calderas al reglamento nuevo. Modificar cuadro eléctrico, poner seta de emergencia, bueno, eso es aceptable porque se alimentan las nuevas calderas, pero una parte que es el colector secundario donde tú no vas a tocar absolutamente para nada, te pidieron que la reformes. Bueno, esto ya yo os digo que muchas veces es controvertido el ámbito de la reforma, pero que en el caso de radiadores no hay controversia. Si tú reformas sala de caldera, reformas sala de calderas y no tocas en la emisión. Bien, contribución de energía renovable o residual. Esto me interesa particularmente, sobre todo en estos proyectos donde nos encontramos un hotelillo con unas calderas de gasóleo y que tiene un consumo de agua caliente sanitaria importante y vamos a sustituir las calderas de gasóleo por calderas de gas. Vale. Y le vamos a, para contribución de energía renovable o residual, le vamos a hacer un híbrido, también llamado Frankenstein, ¿vale? Con sus tornillos en el cuello y todo, ¿vale? Entonces, dice, en los edificios nuevos o sometidos a reforma con previsión de demanda térmica, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esta demanda se cubrirán mediante la incorporación de sistemas de aprovechamiento de energía renovable residual o procedente de proceso de cogeneración o renovables. Bien, en el momento en el que se pensó en la incorporación de estas soluciones híbridas, podían haber tachado toda esta parte, ¿vale? Podían haber tachado toda esta parte, y me vais a permitir un poco el ejercicio del cinismo y diga, la demanda se cubrirá mediante este, ¿vale? Y después, cada palo que aguante su vela. Bien, esto es un tema con el que hay que andar muy al loro. Y después nos vamos a leer un párrafo que nos va a dar mucho miedo. Y lo vamos a, dentro de un momento lo vemos. Bien, ¿cuándo hay que aportar energías renovables? Dice, los sistemas de aprovechamiento de energías renovables se diseñarán para alcanzar al menos la contribución renovable mínima para agua caliente sanitaria y para climatización de piscinas cubiertas establecidas en la sección H4 del Código Técnico de la Edificación y los valores límites de consumo de energía primaria no renovable de acuerdo con lo establecido en la sección HE0. Entonces, cuando yo modifique una instalación existente o cuando yo ejecute una instalación nueva, tengo que tener contribución renovable, sí o sí. El porcentaje de contribución renovable que tengo que tener tiene que ser tal que se cumplan estas dos condiciones, que la producción mínima de agua caliente sanitaria sea conforme al HE4, ¿vale? La producción renovable mínima de agua caliente sanitaria sea conforme al HE4 y que el consumo de energía primaria no renovable cumpla con el HE0, ¿vale? Bien, el HE0 ya nos va más al ámbito de la edificación, ¿vale? El HE0 está relacionado con el proceso constructivo del edificio. Estamos hablando de demanda térmica, estamos hablando de consumo de energía y está limitado por lo que dice el edificio. Y tiene un ámbito de aplicación muy concreto. Yo no sabría deciros, ¿vale? Yo no sabría deciros si en un proyecto de reforma de sala de calderas habría que cumplir el HE0.
pero igual que no sabría deciroslo yo, no sabría deciros muchos organismos territoriales competentes. De hecho, es bien sabido que hay provincias que no se meten para nada en el cumplimiento del código técnico, donde industria no se mete para nada en el cumplimiento del código técnico porque se considera no competente, y hay otras donde industria se mete a saco en el cumplimiento del código técnico y te permite y te pide que justifiques, por ejemplo, que la bomba de calor es renovable. Esto para mí es algo que es inescrutable. Yo no puedo daros una solución. Yo diría que el HE0 aplica en el ámbito de aplicación del HE0, que en un proyecto RITE donde no aplica el HE0 no hay que justificar el HE0. ¿Vale? Esa es mi opinión. ¿Vale? Esa es mi opinión. Pero no va más allá de una opinión. Bien. ¿Cómo funciona la justificación del HE0? Pues la veis allí. Normalmente pues tendremos que hacerla con el apoyo de un programa informático, porque requiere que calculemos unos ratios. Esos ratios se deben calcular y se deben comparar con unos valores mínimos. Estos ratios lo que hablan es el valor de consumo de energía primaria no renovable, compararlo con el consumo de energía primaria no renovable límite. De modo que tenemos la zona climática de invierno, pues si estamos en la C, en la D, en la que sea, para edificios nuevos y ampliaciones de uso residencial, 32 kilovatios hora por metro cuadrado de año, para cambios de uso residencial privado y reformas, 65. Y después, si se trata de un local comercial, cambia la fórmula y está condicionado por la carga térmica del edificio, de modo que cuanto más pequeña es la carga térmica, más pequeño debe ser el consumo. Ojo con eso, porque muchas veces me llama y dice, oye, mira, que es que no me cumple la limitación del H0, porque le estás poniendo cargas térmicas bajas. Vete a Hulk y ponle carga térmica media o media alta o alta y vas a ver cómo te cumple. ¿Vale? Entonces, esto es cómo se calcula en edificios de uso terciario. Ya os digo, en un proyecto de reforma RITE, yo esto no tengo claro que haya que justificarlo. En un proyecto de edificación, en el marco de la justificación del HE, está clarísimo que hay que justificarlo, aunque yo lo haría con algún tipo de software. ¿Vale? Bien puede ser Hulk, que es una herramienta reconocida, bien puede ser Cipeterm, o bien puede ser Tecton, o el que os apetezca a vosotros, el que tengáis licencia o lo que sea. Bien, no confundáis la justificación del HE0 y la justificación del HE1, que es algo que hay que hacer en todos los proyectos, la limitación de la demanda y la limitación del consumo, con la certificación energética. Son tres cosas distintas. ¿Vale? El propio nombre de la herramienta oficial lo dice, herramienta unificada líder Kallener. ¿Vale? Herramienta unificada de unida, líder, limitación de la demanda, Kallener, ¿vale? Que el Kallener era parte de certificación. Entonces, esto no es la certificación energética. Esto es una parte que se puede hacer con Hulk, pero que se puede hacer también con otros programas. Se puede hacer con CIPE o se puede hacer con Tecton o con este de SG también. Hay varios programas, ¿vale? Que hacen esta justificación. Bien, la sección H4, muy rápido, es muy sencilla, ¿vale? Aquí hay dos valores con los que tenemos que quedarnos. Cuando tenemos una demanda diaria de agua caliente sanitaria mayor o igual de 5.000 litros día, o cuando tenemos una demanda de agua caliente sanitaria menor de 5.000 litros día, que es el caso más general. Cuando tenemos una demanda menor de 5.000 litros día, tenemos que el 60% del calor necesario para la demanda, incluidas las pérdidas, lo tenemos que producir con energías renovables. Y en el caso de que la demanda sea mayor o igual de 5.000, lo que tenemos que producir con energías renovables es el 70%. ¿Cómo pueden ser estas energías renovables? Cualquiera que tenga consideración de tal, por ejemplo, biomasa. Si yo tengo una caldera de biomasa, prácticamente el 100% de la energía es renovable. Por tanto, siempre que yo tenga una caldera de biomasa, cumplo con este ratio sin necesidad de hacer un Excel mágico que lo aguante todo. ¿Vale? Entonces, ese Excel mágico, habrá obras en las que no me quede más remedio que hacerlo, pero en otras obras podré liberarme del Excel poniendo una caldera de biomasa que me asegura la cobertura de estos ratios sin ningún problema. Bien, esto es lo que os decía antes, ya no me voy a parar. Y este es el párrafo que decía yo que daba mucho miedo. ¿Vale? Me gustaría dejarme un cuarto de hora o así para hablar un poquito de las ayudas sin atropellarme demasiado, ¿vale? A ver si conseguimos acabar antes de las 7:30. Bien, dice aquí, este es el párrafo que yo decía que me daba mucho miedo. Y me gustaría que vosotros, como técnicas, lo leyeseis conmigo y lo interiorizaseis en vuestra cabeza. Eficiencia energética general. Eficiencia energética general. Cuando se instale una instalación térmica de un edificio, se deberá evaluar la eficiencia energética general de toda la instalación. Cuando se sustituya o se mejore una instalación térmica de un edificio, se deberá evaluar la eficiencia energética general de la parte sustituida o modificada y, en su caso,
de toda la instalación sustituida o modificada. Bien, ya nos habla de una obligación, que es la obligación de evaluar mediante algún método de evaluación que esté contrastado. Bien, dicha evaluación deberá quedar documentada. Nos habla de una segunda obligación. Primera obligación, evaluar. Segunda obligación, documentar. E incluida en proyecto de memoria técnica, presentado ante el órgano competente de la comunidad autónoma. Por tanto, documentar en un registro público, no en cualquier sitio. Seguimos. Asimismo, podrá ser objeto de inspección y en caso de incumplimiento de posible sanción. Por tanto, aparece una tercera pata en esta ecuación, que es la obligación de acreditar. Los resultados de dicha obligación se documentarán, ya lo hemos deducido, y se facilitarán al propietario. Por tanto, hay la obligación de comunicar. Y ahora os cuento una película. Vosotros imaginaos que sois el propietario de un flamante recién comprado piso, una promotora. Gracias en parte al trabajo de los medios de comunicación, los profesionales del sector de la construcción estamos completamente demonizados, ¿no? Pregunta Robert que se tiene que ir, si es posible ver, sí, se van a poner a disposición la grabación de al menos una de las sesiones, va a estar grabada, por tanto sí, vas a poder ver lo que queda. Gracias, Robert. Entonces, decía que en gran parte gracias a pues, medios de comunicación y aparte gracias al trabajo de algunos profesionales, el sector de la construcción pues, está un poco así demonizado, ¿no? Entonces, tú te acabas de comprar un piso muy flamante, estás muy contento con tu piso, hasta que te visita por primera vez tu cuñado. Entonces, en la primera vez que viene tu cuñado, encuentra todos los defectos habidos y por haber. Y entonces ahí tú te enfadas, te sientes muy frustrado y hablas con tus vecinos. Tus vecinos también tienen cuñados, todos tenemos cuñados, entonces raro es el que no tiene un cuñado. En un edificio habrá muchos. Entonces, nos encontramos que en un edificio de 100 viviendas, a lo mejor hay 40 vecinos enfadados, justo cuando acaban de entrar a vivir en el piso. Han visto que hay desconchones en la pintura, que los foseados no son foseados, sino que son tabicas, que las molduras no son molduras, sino son aplicaciones. Todos los cuñadismos que os podáis imaginar están ahí todos almacenados, ¿no? Entonces hacen una reunión y en esa reunión a uno de ellos se le ocurre una feliz idea, dice Eureka, hagamos una auditoría, pidamos un informe a un profesional y muchos profesionales están viviendo estos informes, ¿no? Y piden un informe a un profesional, el profesional dice, pues vamos a tirar del hilo y dentro de tirar de ese hilo vamos a pedir una auditoría de las instalaciones térmicas y sobre todo a ver de la eficiencia energética. Yo os recuerdo que vosotros como técnicos habéis evaluado, documentado, acreditado y comunicado esa eficiencia energética, ¿vale? Entonces llega este señor y dice, mira, es que aquí en proyecto, la documentación de proyecto dice que la eficiencia energética, dice que el porcentaje solar cubre el 68% de la demanda. Vamos a ponerlo mejor todavía, un caso más bonito. Aquí en el proyecto viene un Excel, ¿vale? Aquí en el proyecto viene un Excel donde dice que tengo una caldera de gas y una bomba de calor. Y que la bomba de calor va a producir agua caliente sanitaria hasta que el agua esté a 42 grados y medio. Y que ahí, de esa manera, la bomba de calor tiene un scope de 4,5. Y que después la caldera va a producir el resto de la energía y va a compensar las pérdidas por distribución y por retorno. Y de esa manera se obtiene una cobertura de energías renovables del 68%. Cuando lo exigible es el 60%. Fíjate tú qué cojonudo es mi proyecto, que aún tengo un 8% de propina. Y viene este señor y dice, mira, de este el que viene en el proyecto, del 68 pasamos al 36, que es lo que se está consiguiendo en realidad, porque no tenemos un sistema de control adecuado, porque tenemos los dos serpentines en el mismo depósito. Entonces, el termostato de la caldera entra antes de que corte de la bomba de calor, porque está la bomba de la caldera funcionando a piñón, porque no la paramos nunca. Y cuando arranca con su propia histéresis, se mezclan las histéresis de los dos termostatos y el control hace que se dé prioridad a la caldera, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Porque este número es muy fácil de determinar.
es coger el contador de energía que tenemos allí en la sala de calderas, contador de energía térmica, compararlo con el contador de gas y el contador de energía eléctrica y el número nos da inmediatamente. El del proyecto lo hicimos con el Excel mágico. Este se mide realmente. ¿Y si no coinciden? Antiguamente, si no coincidían, pues estábamos en un limbo. Podría el vecino decir, no, es que el promotor me vendió un edificio, que las prestaciones no eran las esperadas. Claro, el fabricante del coche me decía que el coche corría 240, es lo que marcaba el cuenta kilómetros, pero en realidad solo da 180. Vale, pero es que ahora no es eso ya. Ahora el proyectista está obligado a evaluar, documentar, acreditar y comunicar. Entonces, el promotor, cuando le digan, señor mío, usted tiene aquí una instalación que decía que cubría el 68% de la demanda de agua caliente sanitaria con energías renovables y en realidad solo cubre el 36%. Ahora, el promotor, ¿qué hará? Ah, pero es que yo le pagué a un señor porque evaluase, documentase, acreditase y comunicase. Entonces, vayan ustedes contra el señor que evaluó, documentó, acreditó y comunicó. Vale. Bien, ahí lo dejo. Vale, ahí lo dejo. Cada palo que aguante su vela. Con esto no entendáis que yo soy contrario a una determinada tecnología. Yo digo que todas las tecnologías tienen encaje en los proyectos en los que encajan. ¿Qué pasa? Que el problema de meter tecnologías con un calzador, en muchos casos, por ejemplo, si yo tengo una solución de alta temperatura donde tengo que distribuir agua caliente sanitaria a 63 grados, porque tengo un hotel, tengo unas pérdidas en distribución, o a 52, tengo que producir a 60, 61, 62 para no entrar en producción de legionela. Sabéis que los hoteles tienen los hospitales tienen un mogollón de incidencia de legionellosis si no tienen instalaciones perfectamente tratadas. Esas soluciones con bombas de calor, con escalones, con tal, con cual, no son naturales. Y como no son naturales, tienen controles muy complejos. Si los controles se hacen bien, funcionan bien, pero hay que hacer los controles bien. Y nosotros como proyectistas estamos asumiendo la responsabilidad de esos controles. Entonces, por favor, tened eso en cuenta simplemente. Entonces, cuando vayáis a poner ese Excel que lo aguanta todo, tened en cuenta que tenéis que incorporar una solución de control que de verdad acredite que lo que vosotros en proyecto estáis pensando que va a pasar, pase de verdad. ¿Vale? Entonces, habrá proyectos donde encaje la bomba de calor, habrá proyectos donde encaje la caldera de gas con los paneles solares y habrá proyectos donde encaje la biomasa. Pero hay que tener una perspectiva amplia y hay que ser conscientes de los problemas. Esta dinámica en la que estamos entrando de que cualquier edificio de viviendas se resuelve con bomba de calor, ojo, vale, habrá que verlo. Vale, habrá que verlo. Bien. No quería meter mucho miedo. Bueno, sí que quería, pero ahí está. Bien, con respecto al tema de las condiciones de seguridad de las instalaciones de biomasa, no son en particular tampoco muy exigentes. Estas condiciones que tenéis aquí son propias de todas las instalaciones, incluidas calderas de gas y de gasóleo. Debemos tener algún tipo de detector de flujo que detecte el paso del agua por la caldera. Debemos tener algún tipo de termostato que nos impida el funcionamiento de la caldera en caso de que se produzcan retrocesos de humos al interior de la caldera. Es decir, por ejemplo, nos hace un pájaro un nido en la punta de la chimenea y nos quedan los humos en el interior de la vivienda o en el interior de la sala de calderas, y debemos tener un termostato de seguridad de rearme manual. Esto simplemente hay que preguntarlo. El termostato lo tienen todas las calderas. La prevención contra el retroceso de los productos de la combustión, si la caldera no lo tiene, hay que instalar un pirómetro en la chimenea, y el sistema de detección de flujo, si la caldera no lo tiene, hay que instalar un interruptor de flujo en la alimentación de la caldera. Pero eso para todas. Aquí tenéis de la guía de IDAE del documento reconocido RITE, tenéis un poco las características mínimas que tiene que tener la conexión de cualquier caldera, que se está mostrando una caldera de gasóleo, pero es aplicable también por una caldera de biomasa, una llave de corte en la ida y una llave de corte en el retorno, un contador de energía térmica con sus dos ondas de temperatura. La sonda del retorno suele estar incluida en el cuerpo del propio contador, una bomba de agua con un manómetro para la medida de la presión diferencial, los manguitos antivibratorios, que no es obligatorio tenerlos en todo caso, pero sí es aconsejable, una sonda de temperatura para controlar la temperatura de retorno, el interruptor de flujo del que hablaba antes, si lo tiene incorporado a la caldera no es necesario ponerlo fuera, una sonda de presión para conocer la presión de llenado, si lo incorpora a la caldera no es necesario tenerlo, las calderas suelen tener sistemas de seguridad por llenado mínimo, termómetros en la ida y en el retorno y una válvula de seguridad. Esto lo tienen absolutamente todos los sistemas. Vale, si nos falta alguna de estas cuestiones hay que incorporarla. Y después en el conducto de humos
muy importante que el colector de hollín sea accesible, que tenga un desagüe por si se producen condensaciones en su interior o aparece agua de lluvia, y si la caldera no contiene un termostato antirrebocos, es decir, que vuelvan los humos hacia el interior de la sala de calderas, lo normal es instalar un pirómetro, un termostato de humos que nos haga esa función. Después, la caldera tendrá asociado un vaso de expansión. ¿Vale? Lo normal es que esté unido directamente a la caldera, que podría estar también, por ejemplo, aquí en el retorno, ahí unido si la caldera no tiene una conexión especial. Ese vaso de expansión asociado a un manómetro, y aquí tenemos la caldera, debe tener siempre un vaciado. Y después aquí tenemos si la caldera es de condensación, esto solo aplica en las calderas de condensación, debemos tener una recogida de condensados con un neutralizador y una vertida y un vertido de los condensados al desagüe. Siempre a través de un neutralizador porque los condensados de las calderas tienen acidez, ¿vale? Y podrían deteriorar las tuberías. Bien, esto es un ejemplo de una instalación real hecho con calderas de biomasa. Aquí teníamos 200 kilovatios en 3 calderas pequeñas para hacer una secuencia de calderas más interesante. Cubríamos una potencia de 6 kilovatios a 200 kilovatios. ¿Vale? La modulación mínima prácticamente estaba en el 10% de la parcialización de una de las calderas y la máxima en la suma, aproximadamente. La instalación es sencilla, lo único que tiene una particularidad que es el agua caliente sanitaria se hace con depósitos instantáneos. De modo que las calderas trabajan, estos dos depósitos están en serie, ¿veis? El agua viene por aquí. El agua de calefacción hace esto, así. Este sería el primario de calefacción. Se mantienen los depósitos pues, a una consigna, o pues imaginaos a 80 grados, esa es la consigna de las calderas de biomasa, y por los tubos verdes circula el agua fría de consumo humano, de modo que el agua fría de consumo humano circula por unos serpentines de acero inoxidable corrugados que en el interior, calentándose, y va el agua caliente sanitaria a las viviendas. Aquí tenemos el circuito de retorno, como en todas las instalaciones de agua caliente sanitaria. Ventaja de este sistema es que se acumula inercia, no se acumula agua caliente sanitaria, por tanto la prevención de la legionela es muy sencilla. Y después aquí tenemos los circuitos de calefacción. Y hay una particularidad que es que los circuitos de calefacción los calentamos a través de un intercambiador de placas. ¿Por qué hacemos esto? Porque el edificio es muy alto y como el edificio es muy alto tenemos mucha presión sobre la sala de calderas. Si yo quiero llenar la instalación de calefacción de modo que en el radiador más alto del edificio tenga 1,5 bar de presión, o un bar cuando la instalación esté fría y 1,5 bar cuando esté caliente, para que me facilite la separación del aire y no tenga problemas de bolsas de aire, eso me va a suponer que yo sobre las calderas a lo mejor tenía en funcionamiento normal 5 o 6 bares de presión y no están diseñadas para esos valores, entonces ponemos, esto se hace es muy habitual en los hoteles, en los edificios altos y en los hospitales. Ponemos una subestación de calentamiento, perdemos un poquito de rendimiento, pero ganamos presión y reducimos el volumen de los vasos de expansión. Vale. Entonces, tenemos aquí la subestación de preparación y os decía que el RITE nuevo nos obliga a limitar la temperatura de los radiadores. Como yo la parte del primario, la consigna, pues imaginaos, la mantengo a 80 grados, para limitar la temperatura de los radiadores tengo aquí una mezcladora que ahora veré en detalle, que lo que hace es, me mezcla agua del retorno con agua de la impulsión, está en la aspiración de la bomba, las mezcladoras siempre en las aspiraciones, y de esa manera lo que hace es que a lo mejor el secundario de este intercambiador se pone a 50 grados cuando la temperatura en el exterior es de 10 grados. De esa manera estoy ahorrando energía porque no estoy perdiendo tanto calor en la distribución. Aquí vemos con más detalle, vemos las calderas, tenemos una secuencia de calderas, hay una electroválvula en cada caldera y veis que también se coloca una válvula de retención a la salida de cada bomba. De esa manera, cuando una caldera para, por ella no circula agua. Esto nos impide, ¿vale? Podéis decir, sí, pero entonces el cuerpo de la caldera se enfría, correcto. Pero es preferible eso que estemos perdiendo energía térmica por el circuito de humos de la chimenea. ¿Vale? Entonces, tenemos ese problema, ¿vale? Hacemos una secuencia de calderas de esta forma y tenemos contador de energía térmica en el primario. Continuamos, esto sería la producción de agua caliente sanitaria y la inercia de la calefacción, depósitos de producción instantánea, como os comentaba antes, y esto sería la distribución de agua de calefacción, donde vemos ese intercambiador de placas del que os hablaba, y vemos aquí una válvula de 3 vías, que es la que nos limita la temperatura de trabajo del intercambiador de placas, limitando la temperatura de ida y retorno de las calderas, de los circuitos de calefacción. Esta es otra obra, esta es una reforma
esto que tenéis aquí fue un edificio nuevo, que se hizo todo el proyecto nuevo. Esto es una reforma de un edificio existente. Esto es un polideportivo que tenía una caldera de gasóleo del año, yo qué sé, ¿vale? Y se decidió hacer una reforma. Ahora vamos a ver el tema de las condiciones contra incendios, que es importante, pero aquí teníamos una caldera de gasóleo, la sustituimos, la arrancamos y cortamos la instalación. La reforma es muy pequeñita, ¿vale? Solo se incorporó la caldera nueva y una aguja hidráulica. La aguja hidráulica fue más bien imposición de la propiedad. En realidad nosotros no necesitábamos mucho volumen porque la caldera ya era una caldera que modulaba mucho, ¿vale? Ya era una caldera que modulaba mucho y como no necesitábamos mucho volumen, no queríamos meter una aguja hidráulica grande, pero bueno, pues allí esto había una unidad técnica en el polideportivo, tenía su propio técnico la administración pública que explotaba este polideportivo y ese técnico pues tenía sus propias ideas y nos pidió que contemplásemos la posibilidad de una aguja hidráulica. Vale. Como no había sitio, la metimos allí en un currunchito que había y tuvo que ser horizontal, cosa que desde el punto de vista del funcionamiento de la aguja hidráulica pues hace que funcione peor. Vale. Bien, y después teníamos un silo. Como aquí estábamos ya en un supuesto en el que tenemos que tener locales independientes porque son de riesgo especial medio y tenemos que tener vestíbulos previos, decidimos esta solución. Se podría haber hecho el vestíbulo previo del silo a través de este mismo vestíbulo, pero se decidió hacerlo así porque era más sencillo, ¿vale? Entonces, se tuvo que hacer un cerramiento, se tuvo que mejorar su comportamiento al fuego. Esto es la parte, aquí viene la parte de abajo de la grada de una de las pistas. Y entonces aquí se metió el silo textil. Se le dio la boca de carga desde aquí porque la zona de aproximación del camión estaba por aquí o por aquí, no recuerdo muy bien. Y esto era el almacén donde guardaban los balones y todo eso. Y se hizo una pared resistente al fuego, un vestíbulo previo desde el almacén. Y aquí se hizo una ventilación para que el silo se mantuviese seco y estuviese ventilado, no hubiese condensaciones en su interior y todo eso. Vale, como era un silo textil sobre una estructura de madera, una cosa muy bonita, solo necesitaba una boca de carga, porque si bien el RITE nos dice que tenemos que tener una conexión para aspirar los finos y para evitar que el silo se presurice, eso es solo si el silo es rígido. ¿Vale? Si el silo es textil, deja salir el aire, por tanto, no se presuriza. Claro, se puede presurizar el local, porque yo voy reduciendo el volumen disponible en el interior del local, ocupándolo con pellets, entonces se reduce el volumen del local. Si el local es muy estanco, se presuriza y me puede afectar sobre la apertura de las puertas o me las puede deformar, por ejemplo. Para evitar eso teníamos la ventilación del local y aquí no hay salida de finos, por tanto no tenemos que tener la segunda boca para que el camión aspire los serrines, porque como es un silo textil, los finos se van quedando dentro y se quedan pegados a la tela y no salen al exterior, ¿vale? Hace de filtro. Esta era la parte hidráulica, súper sencilla la obra, cortamos aquí y aquí. Vale, ya está. Y se incorporó la caldera de biomasa con su circuito primario y un depósito de inercia. ¿Vale? Un depósito de inercia. Nada más. ¿Vale? Se mantiene este depósito de inercia, se le mantenía una temperatura determinada y punto. Y ya estaba. Se le puso una válvula mezcladora por si había problemas de condensaciones en la caldera para hacer los arranques, pero tampoco es que era necesaria porque el fabricante de la caldera ya nos había garantizado que no necesitaba, que no tenía problemas de condensaciones durante el arranque. Veis aquí que hay una alimentación de agua fría a una electroválvula. En realidad está mal representada, es una válvula mecánica accionada termostáticamente, es una válvula termostática. Aquí la caldera tiene un intercambiador para disipación de energía y lo que ocurre es que si se va la luz y la caldera se embala porque sigue produciéndose la combustión de la biomasa que hay en el interior, para evitar que el agua se ponga a hervir dentro del circuito, pues empieza a circular agua fría por un intercambiador de placas, ese agua se calienta y enfría el cuerpo de la caldera. Se calienta, pero está calculado el intercambiador para que no se caliente de manera peligrosa. Y esto es otra instalación. Esto ya es una instalación con un enfoque más antiguo. Me interesa que veáis bien el silo. Esto es un silo de obra. Aquí hubo que hidrofugar todas las paredes. De hecho, en la pared exterior se hizo una cámara. En el suelo se hizo un forjado sanitario hecho con cavities para garantizar que no nos entraba humedad que nos pudiese estropear los pellets. Y bueno, esto es la alfombrilla de goma, que ahora veremos que la cita. Esta es la alfombrilla de goma que se pone para que cuando el camión dispara los pellets, no golpeteen contra la pared, sino que den contra la alfombrilla y caigan sin destruirse. Esto ya es una caldera más grande, ya es otro enfoque. A lo mejor hoy por hoy, esto es un proyecto, es el primer proyecto de biomasa que hice hace muchos años. Es un proyecto que en determinados casos ya no está justificado, ¿vale? Porque a lo mejor con esta potencia se podrían haber puesto 3 calderas pequeñas y hacer algo del enfoque del que vimos en primer lugar. Bien,
En este caso se conservaba una caldera de gasóleo existente, se reformaba todo el circuito hidráulico y la caldera de biomasa se ponía como maestra y la caldera de gasóleo como esclava solo entraba cuando la caldera de biomasa no funcionaba o cuando la temperatura del acumulador de inercia bajaba de una determinada temperatura, ¿vale? De esa manera se garantizaba siempre la cobertura del edificio, la cobertura térmica del edificio. Bien. Particularidades desde el punto de vista de la seguridad de los generadores de biomasa. Esto debemos apoyarnos en el fabricante, siempre consultarlo con él, pero es muy sencillo. El RITE tiene 3 condiciones particulares, que es que no pueda retroceder la llama hacia el silo, que existe un sistema de eliminación de calor residual o que el fabricante me garantice que no es necesario. Es decir, el fabricante me diga, mira, si se te va la luz en la caldera te quedan en el interior como máximo, te quedan 150 gramos de pellets. ¿Vale? Estos 150 gramos van a producir tantos kilovatios hora. Pues con esos kilovatios hora no es suficiente para que se incremente tanto la temperatura de la caldera como para que sea peligroso. Entonces, hay calderas que no lo necesitan. Esto siempre hay que informarse. ¿Cómo hacemos con la eliminación del calor residual? Y si no es necesario, que nos lo diga el fabricante en su documentación. Entonces, nosotros tenemos que decirle, ¿cómo prevengo que en el caso de que la velocidad, pues imaginaos, un fallo en la alimentación del biocombustible, la propagación de la llama sea más rápida que la temperatura de alimentación del combustible, que esto es algo con lo que hay que tener cuidado en las calderas que queman combustibles no homogéneos, por ejemplo, cuando estamos quemando huesos de aceituna o cáscaras de frutos secos, donde varía el contenido de humedad mucho o donde varía el poder calorífico del combustible mucho, podemos tener problemas de velocidad de propagación de la llama, porque la caldera está alimentando, está diseñada para alimentar la biomasa a medida que se quema. Si la llama se desplaza más rápido que eso, va a empezar a venir la llama por el sistema de alimentación. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues eso el fabricante me lo tiene que contar. Muchas calderas lo que hacen es incorporan compuertas en el sistema de alimentación de la biomasa, de manera que aquí, cataclá, se corta el paso en caso de que se detecte calor. Entonces, se tiene que ir una compuerta resistente al fuego y se corta el paso del combustible ahí. Se para todo y aquí se cierra herméticamente. Y otras calderas incorporan sistemas de inundación del tornillo sin fin. Se tiene arriba un depósito de agua por gravedad con un volumen de agua suficiente y una válvula termostática que dice, oye, si detecta 80 grados dentro del sin fin, quiere decir que es posible que el pellet se esté pirolizando ahí en el interior, pum, pues lo inundo con agua para evitar eso. Pero siempre debo contrastar cómo es ese sistema. Y después lo otro no tiene nada particular, es una válvula de seguridad para domar por encima de la presión de trabajo del generador. Eso nada. Todas las calderas necesitan esa válvula de seguridad. Bien, salas de máquinas, ¿vale? Salas de máquinas. Estos son los requisitos particulares. ¿Cuándo tengo que ir en sala de máquinas? Cuando la potencia en calor supere los 70 kilovatios para el mismo edificio, ¿vale? Entonces ahí tengo que tener una sala de máquinas. Esa sala de máquinas es de uso exclusivo. Si no cumplo esta condición, no le llaméis sala de máquinas. Tenéis un hotelito pequeño donde hay una caldera de 50 kilovatios, a ese local no le llaméis sala de máquinas, pues que os pueda aparecer un iluminado, como se me ha dado el caso a mí, que como el arquitecto le llamó sala de máquinas, pretende que cumpla los condicionantes requeridos a las salas de máquinas cuando no es así. ¿Vale? Si tenéis menos de 70 kilovatios o hasta 70 kilovatios, llamadle local de maquinaria, local para calderas, local para instalación de calefacción, pero no le llaméis sala de máquinas. ¿Vale? Con calderas de combustibles sólidos, la distancia entre estas y la chimenea será igual al menos el tamaño de la caldera. Bueno, esto podemos interpretarlo así. Tenemos aquí la caldera, tenemos aquí el conducto de humos, tenemos aquí el tramo vertical de chimenea. Yo lo que interpreto es que si esta es la longitud de la caldera, aquí tiene que haber al menos esa distancia otra vez. Vale. La caldera de combustible sólido en las que sea necesaria la accesibilidad al hogar para la carga o reparto de combustible tendrán un espacio libre frontal igual por lo menos a 1,5 veces la profundidad de la caldera. Esto en calderas de carga automática no aplica porque no es necesario acceder a la parte frontal del hogar para cargarla. Yo no voy a meter allí los pellets a mano, van a venir por el sistema neumático. Por tanto, no aplica. En la mayor parte de los proyectos no aplicará. Las calderas de biocombustibles sólidos, en las que la retirada de cenizas sea manual, tendrá un espacio libre frontal igual o por lo menos a 1,5 veces la profundidad de la caldera. Lo mismo, no aplica, porque la retirada de cenizas en la mayor parte de las calderas es automático. ¿Vale? La caldera limpia ella misma el hogar y con un tornillo sin fin recoge las cenizas, las compacta y las mete en un recipiente que yo puedo sacar fácilmente. Entonces yo no tengo que limpiar la caldera, sino que la caldera se limpia ella. No hay retirada de cenizas manual. La retirada de cenizas es automática y yo lo que tengo que retirar es el depósito, que no es lo mismo que retirar las cenizas de la caldera.
¿vale? Bien, chimeneas. Esto es muy importante, muy importante. Siempre que vayáis a hacer un proyecto, tened una buena partida para la chimenea, sea cual sea el combustible, y si se trata de una reforma, siempre presupuestad el cambio de la chimenea, porque necesitamos, estas calderas trabajan presurizando las chimeneas, necesitamos garantizar la estanqueidad de la chimenea y nunca usar chimeneas de obra, ¿vale? Siempre encamisar la chimenea con una chimenea de simple pared, o si es una chimenea que abra exterior, una chimenea modular metálica de doble pared. Siempre, siempre, siempre presupuestar el cambio de la chimenea. Si es una chimenea muy antigua, no tenemos garantía de que las juntas de la chimenea vayan a cerrar y por tanto podemos tener fugas de humos que se pueden meter por el edificio, le pueden salir allí, se pueden empezar a producir enfriamiento bestial de los humos detrás de la pared del armario del dormitorio de una persona. Y como un caso, una vez me vinieron a hacer una consulta a mi matrimonio, yo di un curso, los buenos hombres se tragaron todo el curso solo porque querían ver un poco, les había gustado el programa y querían informarse porque tenían un problema, que es que se le producían condensaciones en el interior del armario que permeaban a través de los ladrillos y todo eso, y bueno, y que le salían setas dentro. Básicamente tenían, en lugar del armario ropero, tenían un criadero de champiñones. Entonces, ojo con esos detalles, ojo con el tema de las chimeneas. Después, compartir chimeneas. Yo no puedo compartir chimeneas del mismo combustible si las calderas suman más de 400 kilovatios. Entonces, hasta 400 kilovatios, calderas del mismo combustible pueden ir a la misma chimenea, más de 400 kilovatios, una chimenea por caldera, ¿vale? Si, por ejemplo, tengo 3 calderas de 200, podría tener solo 2 chimeneas, una para 2 calderas y una para la tercera. Hay una excepción que es que las calderas estén homologadas como grupo térmico. Yo tengo 3 calderas de 200 kilovatios, pero el fabricante ha homologado el conjunto de esas 3 calderas como un único aparato y me ha dicho que pueden ir a la misma chimenea. Entonces, ahí, excepcionalmente, si las 3 cuentan con una homologación como grupo térmico en conjunto, podrían ir a la misma chimenea. Pero necesitamos contrastar que esa homologación existe, ¿vale? Bien, después, más de tema de chimeneas. Si yo tengo combustibles diferentes, independientemente de la potencia, nunca puedo ir a la chimenea de otro combustible. Entonces, siempre que yo emplee combustibles diferentes, debo cambiar de chimenea, ¿vale? Es decir, si yo tengo lo típico, una caldera de gasóleo en un edificio público y quiero añadir una caldera de biomasa y conservar la caldera de gasóleo, la caldera de biomasa debe tener su propia chimenea, la de gasóleo su propia chimenea. Chimeneas separadas. Nunca puedo mezclar combustibles distintos. Tema del almacenamiento de biocombustibles. Bien, voy un poco atrasado hoy, ¿eh? Vale. Tema de almacenamiento de biocombustibles sólidos. Después os cuento las subvenciones de una manera muy rapidilla, ¿eh? Aguantad un poco que ya no me queda nada. En el tema de almacenamiento de biocombustibles sólidos, ¿vale? Parece que tenemos muchas exigencias en el RITE, pero no es así. La mayor parte de ellas son sentido común, no tienen nada de particular. Y después, pensad en una cosa, los biocombustibles sólidos no tienen una norma particular de almacenamiento y sin embargo el gasóleo a través del IP03 o el gas a través del reglamento de gas tienen reglamentos propios. De modo que, sin género de dudas, podemos decir que tanto el gasóleo como el gas tienen más condiciones de seguridad que la biomasa, sin género de dudas, porque tienen reglamentación propia de seguridad industrial, no así el almacenamiento de biocombustible sólido. Bien, con respecto al tema del almacenamiento de biocombustible sólido, ¿qué condición se tiene que dar para que puedan estar la caldera y el silo en el mismo local? Vale, yo creo que la condición es triple. Primero, que tenga yo menos de 70 kilovatios de calderas. Segundo, que tenga menos de 5 toneladas de almacenamiento. Y tercero, que el almacenamiento tenga menos de 3 metros cuadrados de superficie en planta. La condición de los 3 metros cuadrados no la veis en el RITE, la veis en el DBSI, porque nos dice que para más de 3 metros cuadrados se trata de un local de riesgo especial medio. Y entonces nos requiere vestíbulo previo y toda la pesca, ¿vale? El resto de las instalaciones alimentadas con biocombustibles deben incluir un lugar de almacenamiento dentro o fuera del edificio destinado exclusivamente para este uso. Es decir, si no se dan estas 3 condiciones, menos de 70 kilovatios, menos de 5 toneladas, menos de 3 metros cuadrados de almacenamiento, tenemos que separar la caldera y el silo en locales independientes. Bien, cuando el lugar de almacenamiento esté situado fuera del edificio, podrá construirse en superficie subterránea. Esto es obvio, ya no nos paramos.
habrá que calcular el almacenamiento para el consumo de 15 días. Eso podemos hacerlo, por ejemplo, por el método de los grados día. Es muy sencillo, ¿vale? No están permitidas las instalaciones eléctricas dentro del almacén. Se refiere al interior del silo, ¿vale? En el interior del silo no puede haber instalaciones eléctricas. Almacenamiento de biocombustibles sólidos. Debemos prever la posibilidad de tener que vaciar el silo por mantenimiento. Entonces, una boca de hombre, la posibilidad de desmontar el sistema de alimentación para vaciarlo, etc. Y en edificios nuevos debemos separar en un local el almacenamiento y en otro local la caldera, en edificios nuevos. Cuando esto no sea posible en edificios existentes, nos bastará con colocar un cerramiento resistente al fuego que haga que caldera y almacenamiento no se vean. Si tengo la caldera y almacenamiento en el mismo local, coloco un cerramiento resistente al fuego, las mantengo separadas más de 0,7 metros y entonces ya puedo tenerlas en el mismo local. Bien, esto ya son cosas de sentido común, ni nos vamos a parar. Y después el tema de que el RITE hace referencia a que se deben cumplir condiciones de protección contra incendios, pero no las especifica. Entonces, para saber qué condiciones de contra incendios se deben cumplir, va a depender del tipo de establecimiento. Si estamos en una industria, será el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Y si estamos en una instalación que no es una industria, el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación. Caso del documento básico SI, salas de calderas, más de 70 kilovatios, son local de riesgo especial, ¿vale? Y almacenamientos de biocombustible sólido, menos de 3 metros cuadrados, local de riesgo especial bajo, 3 metros cuadrados, local de riesgo especial medio. Lo que os decía antes, si superan los 70 kilovatios, parece que no tiene encaje posible que la caldera y el silo estén en el mismo local, ¿vale? Entonces hablábamos de 70 kilovatios, 5 toneladas y 3 metros cuadrados. Si no se superan esos ratios, podría ser reglamentario que estuviesen en el mismo local, tal y como mostraba Diego en el vídeo donde estaba el silo al lado de la calderita. Eso es porque una calderita para una vivienda unifamiliar que a lo mejor sería de 30 kilovatios. Bien, aquí veis las condiciones que tienen que cumplir los locales de riesgo. Fijaos que en el riesgo medio, cuando tengamos más de 70 kilovatios o más de 3 metros cuadrados de silo, hay que tener vestíbulo previo. Ese vestíbulo previo podría ser el mismo, de acuerdo con una aclaración que tiene el DBSI, podría ser el mismo para la sala de calderas y el silo. De modo que si tengo aquí la sala de calderas y tengo aquí el silo, podría tener aquí el vestíbulo previo y que la sala de calderas abriese al vestíbulo, el silo abriese al vestíbulo, nada más abriese al vestíbulo y del vestíbulo abriese al resto del edificio. Esta es una solución que parece aceptable, que en términos generales las autoridades suelen aceptarlas. Si no, cada uno su propio vestíbulo al resto del edificio. Y después, tema de almacenamiento. Cuando yo haga sistema neumático de alimentación, que es el más habitual, debe contar con toma de tierra, cae de cajón, ¿vale? Zona de impacto, lo que os enseñaba antes de la alfombrilla de goma, y lo que os hablaba de las dos aberturas, que el camión debe poder cargar el pellet y debe poder aspirar, aunque cuando yo utilizo silo textil no es necesario aspirar, porque ya os decía, el silo no se presuriza porque al ser textil el aire permea a través de la tela y los finos no salen porque al ser textil el serrín queda filtrado en la tela. Bien, almacenamiento. Se utilizan sistemas de llenado por descarga, que no se nos caiga el personal por la trampilla. Vuelvo a deciros que la mayor parte de las condiciones son muy, muy obvias. Bien, entramos en el tema del mantenimiento, el IT3 del RITE, muy sencillo, ¿vale? Son calderas normales y corrientes, en instalaciones de hasta 70 kilovatios, visita anual, ¿vale? En instalaciones de más de 70 kilovatios, visita mensual. Sobre el mantenimiento tengo que daros únicamente una salvedad, que es que en las operaciones de mantenimiento contempladas para las instalaciones de más de 70 kilovatios, hay dos operaciones que son semanales, pero que tienen un asterisco. ¿Qué quiere decir el asterisco? El asterisco quiere decir que estas operaciones puede hacerlas el usuario siempre y cuando cuente con instrucciones de uso y mantenimiento. Y os cuento esto para recordaros que en todo proyecto de instalaciones térmicas es obligatorio incorporar instrucciones de uso y mantenimiento. Por tanto, siempre que hagáis proyectos de instalaciones térmicas, incorporad al proyecto las instrucciones de uso y mantenimiento como anexo. Y en esas instrucciones decid que las operaciones de mantenimiento que hay que hacer son estas y que la operación semanal tendrá que ser realizada por el usuario. A mí las operaciones semanales me hacen un poco de gracia, o incluso me habréis oído, si alguna vez me habéis visto hablar de esto, hasta me dan un poco la risa, ¿no?
Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido una vez a la semana, es decir, tiene que el usuario abrir la puerta y ver el silo. Ver para el silo, igual que ve para la ría de Arosa o igual que ve a las estrellas, ver el silo. Bien, evidentemente si ve que el silo se mueve, ¿vale? Tiene que pensar si a lo mejor está en un terremoto o si está flotando por la ausencia de gravedad o algo, o si ve que está en llamas, tendrá que llamar a los bomberos, ¿vale? Y con la caldera ocurre lo mismo, control visual de la caldera para ver que no le han crecido ruedas y no se ha ido creyendo que es un coche, ¿vale? Bien, entonces, evaluación periódica del rendimiento. Aquí sí que hay una operación que le da un pequeño golpe a la biomasa, que es la determinación de partículas sólidas. Desde el punto de vista de la evaluación periódica del rendimiento, son todas las operaciones iguales a las de las calderas de gasóleo, idénticas, incluso la determinación de la opacidad de los humos a través de la escala de Bacharach, que tenéis aquí, índice de opacidad de los humos de combustibles sólidos o líquidos, pero también tiene la determinación de partículas sólidas, que es una prueba que requiere un equipo más costoso, pero que en cualquier caso tendrá que hacer la empresa mantenedora. ¿Vale? Entonces hay que buscar un mantenedor que esté acostumbrado a conducir instalaciones de biomasa. Y con respecto al tema de las energías renovables, abundando un poco antes en la diapositiva del miedo y terror, es que estamos obligados a, cuando se hace el mantenimiento obligatorio, a medir la contribución renovable. Entonces, ojo con el Excel que lo aguanta todo, un Excel para aguantarlo todo, porque si tenemos el Excel que aguanta todo, después va a ir el mantenedor y va a decir, el Excel a lo mejor no estaba muy bien hecho. Vale. Bien, otra cosa que debemos incluir en las instrucciones de uso y mantenimiento si tenemos silos de obra es que no se meta nadie dentro del silo, dado que puede haber atmósferas asfixiantes, es peligroso, entonces debe haber un cartel en la puerta que diga que está prohibido el paso a las personas que no tengan la formación adecuada. Y por último hablamos de dos líneas de ayuda, os voy a resumir muy rápidamente, se llaman DUS 5000, que es la segunda de la que vamos a hablar, y se llaman PRE 5000. La DUS 5000 está destinada a los concellos, la PRE 5000 está destinada a todos prácticamente los usuarios, particulares, empresas de servicios energéticos, concellos, todos, y cubren bastantes las inversiones de energías renovables. Ambas son líneas de IDAE, la DUS 5000 va a ser directamente, ¿vale? Va a ser directamente aportada por IDAE, de modo que hay que entregar, ya está en fase de preparación, de modo que se abre, ¿vale? Se abre ya, inminentemente. Es muy interesante para aquellos que estéis trabajando con ayuntamientos, que tengáis edificios públicos, etcétera. Es muy interesante porque da unas coberturas elevadísimas, como veremos ahora. Y la PRE 5000 está pendiente de que se desarrolle por parte de del IGUS, que va a ser el responsable de darle difusión aquí en Galicia, se desarrolla la documentación, porque aquí el IDAE le va a dar la subvención a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma va a ser quien disponga de ella. ¿Vale? La del DUS 5000 la da directamente IDAE, el PRE 5000 la da la comunidad autónoma a expensas de IDAE. Bien, la PRE 5000 es la primera, esta es la que abarca particulares, es la que todavía no está abierta. Concesión de ayudas directas, es decir, van por orden a ejecutar en municipios de reto demográfico. Todas las que se llamen 5000 son en municipios de hasta 5.000 habitantes o municipios de hasta 20.000 habitantes con todos los núcleos de población de menos de 5.000 habitantes. Estos son los municipios de reto demográfico. Hay bastantes fondos, hasta finalización de fondos, es decir, a la cola. No van a ser en concurrencia competitiva, sino que el primero que llegue se la lleva. Tienen plazos de ejecución muy interesantes, no hay que hacer la ayuda a prisa y corriendo, no hay que ejecutar a prisa y corriendo. Tenemos 18 meses desde la concesión de la ayuda para la PRE 5000, 24 para la DUS 5000, 3 meses desde la finalización del plazo para justificarla, también muy bien. Y aquí son destinatarios últimos todos, ¿vale? Podemos poner todos, incluso las empresas de servicios energéticos y las comunidades energéticas. Las ayudas son bastante interesantes, pueden llegar, ¿vale? 3 medidas principalmente: envolvente térmica, instalaciones y alumbrado. En envolvente térmica, dándose determinadas circunstancias, se puede llegar hasta el 90% y en instalaciones de biomasa hasta el 55-65%, depende. Si se combina envolvente térmica con instalación de biomasa, se llega a 90-55 muy fácil, incluso se puede llevar 65, 90-65, lo que es un importe cojonudo. Por ejemplo, hacemos un cambio de ventanas, le ponemos un sistema SATE, de modo que reduzcamos ganemos 2 letras en la certificación energética o lleguemos a la letra A incorporando una calderita de biomasa
y eso nos dan el 90% de la intervención sobre la envolvente y el 55% de la intervención sobre la instalación térmica. Tiene unos costes elegibles bastante interesantes, ahora los veremos. Bueno, estos son los resúmenes, ya no me paro en esto, estoy fuera de tiempo. Me interesa hablar un poquito de la otra también. Tiene unos costes elegibles muy interesantes, ahora los vamos a ver. Y tiene unas condiciones que están bastante, que son bastante asumibles, ¿no? Que es que se reduzca un 30% de la demanda, ¿vale? Si vamos a meter un SATE y unas ventanitas nuevas, pues eso es sencillo para ir a la medida 1, y para la medida 2, pues que se sustituya al menos el 80% de la potencia. También es relativamente sencillo. Bien, no vamos a desarrollarlo, pero vemos aquí. Aquí tenemos los costes elegibles. Los costes elegibles incluso son interesantes para instalaciones pequeñas de 30 kilovatios. Nos dan importes de 16.000 euros. Para una caldera de biomasa de 30 kilovatios nos da en torno a 16.000 euros, lo que es muy interesante como coste elegible. Van a ser elegibles, por ejemplo, si estamos haciendo envolvente térmica, la retirada de amianto por una empresa certificada, y si somos una entidad que no puede repercutirse el IVA, pues una asociación, un colegio, lo que sea, pues ahí también será elegible el IVA. También los estudios previos, certificados de eficiencia energética previos y final. Y de hecho los certificados que hagáis ahora, ¿vale? Los que hagáis ahora serían elegibles también. Los que estén hechos después del 5 de agosto son elegibles. Ya os digo que es muy interesante. Y la 25000 es todavía más interesante. Esta ya está abierta, ya las solicitudes se reciben a partir del 5 de noviembre y aquí tenemos una línea de subvenciones potentísima destinada a ayuntamientos del reto demográfico. Tanto es así que los ayuntamientos pueden llegar a recibir el 85% de la inversión, 100% si se trata de proyectos que mediante un plan estratégico se pueda justificar que tienen la consideración de integrales, que no tenemos duda de que se puede conseguir en muchos casos. ¿Vale? Para solicitudes de más de 40.000 euros y hasta 3 millones. Y muy, muy, muy interesante los costes elegibles de esta ayuda, ¿vale? Que los tenemos al final de todo, ¿vale? Aquí los tenemos. 614 euros por kilovatio en caso de biomasa, 70 por kilovatio de potencia de la subestación, más 318 por metro de longitud de red de calor en el caso de calefacciones de distrito o redes de calor. Entonces, también nos parece, por ejemplo, para aquellos que trabajéis con administraciones públicas o que seáis técnicos de administraciones públicas, me parece que si manejáis entre vuestros administrados concellos de reto demográfico, me parece una ayuda muy potente. Bueno, pues yo creo que esto es todo lo que tenía que contaros. Si tenéis alguna duda o algún comentario que hacer, podéis remitir un correo al clúster. Me gustaría agradecer al clúster la oportunidad que me ha dado de hablar de esta tecnología y de estar un ratito con vosotros. Y nada, me tenéis a vuestra disposición por si queréis en cualquier momento comentar cualquier cosa. Si tenéis alguna pregunta ahora, pues comentamos. Gracias, Bruno. Parece que no nos pusieron ninguna pregunta más por el chat. Los maté a todos. Los dejé están todos inconscientes en este momento. Yo creo que quedó todo muy claro. Vale. Solamente recordar que este es el último seminario del ciclo de seminarios que organizó el clúster de la biomasa y que, como comentó Bruno antes, tendréis los vídeos en el canal de YouTube del clúster y cualquier cosa, como comentaba Bruno, tenéis ahí el email para cualquier duda o cuestión. Muchas gracias, Bruno, Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos en otra ocasión. Gracias por estar ahí. Gracias. Hasta luego. Chao.